Hola, bienvenidos. Nuestro mensaje de hoy, orar o rezar. La oración es muy importante, pero para comprender precisamente esa importancia, primero debemos entender la diferencia entre orar y rezar. Porque usualmente consideramos que orar y rezar son iguales porque las dos acciones están dirigidas a Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la diferencia entre la una y la otra. Tanto en el Sermón del Monte como cuando sus discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él dio a conocer la estructura a través de lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Al mismo tiempo, Él dijo, deben orar así. Esa expresión, deben orar así, si la repetimos tal cual, estamos rezando. Porque rezar implica repetir palabras de alabanza y adoración a Dios, pero sin que se indique o incida o afecte nuestro corazón. Es decir, que cuando alguien reza, no se compromete a cambiar, solo expresa palabras de júbilo, de adoración y de admiración a Dios. Pero si oramos, implica expresar palabras que salen del corazón y de las situaciones que se están viviendo. Para entenderlo, en el libro de Josué, en el capítulo 1, podemos apreciar la unión de rezar y orar. Dice, recita en el versículo 8, dice, recita el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Rezamos entonces cuando recitamos o leemos la palabra de Dios. Y oramos cuando expresamos confesión, reconocimiento, arrepentimiento y por lo tanto obediencia. La oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo está compuesta de las dos. Recitar, es decir, rezar la palabra y expresar tus palabras de confesión. Con la oración, lo que se busca es la misericordia de Dios y su ayuda para lograr los cambios necesarios en tu vida. Ahora bien, no todo el mundo siente la necesidad de rezar o de orar, porque cuando se reza creen que caen en la religiosidad y cuando se ora creen que caen en la sumisión. Por lo tanto, no hacen ni lo uno ni lo otro, porque juzgan con el orgullo de creer que no necesitan de nada ni de nadie distinto a ellos mismos. Por otra parte, algunos solo rezan, porque creen que es suficiente con expresar palabras de adoración repetitivas. Y otros, por el contrario, que solo hablan contando todos sus problemas, expresándole a Dios todos sus problemas y al mismo tiempo le manifiestan cuáles son las posibles soluciones para esos problemas. Pero para los verdaderos creyentes, la oración es algo vital. Es vital recitar la palabra de Dios como orar, es decir, expresar la confesión. Así la oración es un gran privilegio. Es la oportunidad que Dios nos da para comunicarnos con Él. Aprovechemos y recitemos la palabra y oremos para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y lo reconozcamos como nuestro creador, como nuestro proveedor, el dador y le mostremos una total dependencia a Él. Aprovechemos la oración para expresarle que somos débiles, que reconocemos que es un Padre grande y poderoso, pero que también necesitamos la ayuda de nuestro Salvador. Le expresamos la disposición para cambiar, para ser unas nuevas criaturas, para que esas nuevas criaturas que demanda el nuevo nacimiento se comience a ver en nuestra vida. Visto así entonces, la oración es vital para todos. Es como el aire para los pulmones, te da vida. No es cualquier aire el que necesitamos para vivir, sino el neuma, el aliento de Dios. El aliento de Dios a través de la oración nos purifica y nos ayuda a evitar las influencias de la atmósfera mundana que merman nuestras fuerzas, que acaba por hacer imposible la supervivencia espiritual. La oración es una disposición laboriosa y difícil porque es espiritual. A la carne, a nuestro cuerpo por naturaleza no le agrada, por el trabajo espiritual que exige. Exige hacer cambios, los cambios que Dios desea. De ahí que muchos prefieren solo quedarse en rezar
o recitar palabras de alabanza a Dios, y otros parlotean sin cesar como si fueran oídos por sus muchas palabras. Unos y otros sin el compromiso de reconocer ni querer cambiar nada de sus vidas. Es muy difícil orar y se batalla mucho para hacerlo, porque precisamente por la oración se obtienen grandes victorias que el enemigo no desea. Por eso se opone tanto a que nosotros oremos como debemos orar. El enemigo espiritual hará todo lo que esté a su alcance para evitar que usted ore. Incluso lo manipulará para que siga recitando la ley sin obediencia. En la vida cristiana, la oración es un asunto de corazón, es viva, es dinámica, porque tiene una meta final, el que seamos transformados, que seamos renovados a la imagen de Cristo. Por ello, el tema de la oración es crítico en la vida del creyente, porque solo la usa para pedir su propia comodidad. Dios quiere transformar nuestros corazones y lo hace a través de la oración, a través de la disposición del corazón. ¿Cómo es el corazón que Dios desea? ¿Cómo es el corazón que Dios pretende formar en nosotros? En el Sermón del Monte, cuando Jesús enseña cómo orar, vemos las tres cualidades del corazón que Dios desea. La santificación a través de la confesión y del arrepentimiento es dejar nuestro orgullo y con humildad entregarnos a la voluntad de Dios. La segunda que nos pide es la adoración, es la entrega, es el agradecimiento, es la alabanza, es el ofrecimiento y el servicio hacia Él. Y la tercera es desarrollar la capacidad de esperar con una fe inquebrantable. El tiempo respuesta de Dios en las oraciones, a todo lo que nosotros estamos pasando, no está atado a la angustia o a la necesidad o a los deseos que nosotros le podamos expresar. Pero crea que Dios está con usted y le quiere ayudar. Ríndase a sus pies, pida fuerzas para hacer que las cosas que le parecen imposibles puedan llegar a su casa, a su hogar, a su familia, a su vida. La actitud correcta en la oración es recitar la palabra, reconociendo el poder de Dios y orar en obediencia para que tu corazón, como las circunstancias, sean transformadas. Dios los bendiga. Hasta pronto.